buenos días, queridos hermanos. La paz del Señor esté con vosotros. Me gustaría pedir al Espíritu Santo que nos inicie esta reunión con su santa palabra. Espíritu Santo de Dios, ilumina mi mente, mi corazón, mi alma, para que tú nos hables a través de, de esta cita que vamos a leer. Eclesiástico, castigo del pecado. No te entusiasmes con hijos hermosos pero inútiles, ni te alegres de tener hijos malvados. Palabra de Dios. Te alabamos. Es maravilloso cómo nos habla el Señor a través de su santa palabra. Yo tanto que he leído la Biblia y no me había fijado en esta frase. Y es maravilloso porque los padres de familia siempre vemos en los hijos lo mejor, el más hermoso, el más inteligente, el mejor de todos. Pero no nos damos cuenta que el enemigo nos está engañando, porque a veces sí resulta que es cierto que ese hijo es maravilloso, que va por los caminos de Dios, que es juicioso, estudioso, obediente, eso está muy bien. Pero otras veces el enemigo nos engaña, porque el hijo está trayendo dinero a la casa y nosotros lo que necesitamos es dinero. No sabemos de dónde lo saca, pero nos tiene bien, paga los servicios, paga los gastos de la casa. Entonces mi hijo es maravilloso, mi hijo es muy inteligente y muy buen negociante, aunque pasando el tiempo resulta en la cárcel y pues vamos a sacar disculpas que es inocente, que pobrecito, que lo engañaron, que, que las amistades y todo eso. Pues claro, a la hora de la verdad sí es cierto, pero es que ahí están los padres de familia para instruir, para guiar a sus hijos por el camino de la verdad, para impartir disciplina, para que ellos tengan valores y principios morales y para que siempre tengan el ejercicio de la verdad. Y la verdad es la verdad aquí y en cualquier parte. Porque es que si Jesús es el camino, la verdad y la vida, no hay otra verdad. De manera que los hijos desde pequeños deben aprender de sus padres cuál es la verdad, cuál es el camino recto. Y para ello no necesitamos tener unos padres con mucha formación intelectual. No, yo recuerdo que mi padre era un campesino y escasamente se sabía firmar. Pero eso sí, no porque sea mi padre, pero, pero era una persona muy correcta, cumplidor de sus deberes de la iglesia y, y, y bueno, muy honesto, muy transparente en sus actos y nos dio muy buen ejemplo. Y pues, aunque si nosotros pequeños o jóvenes o adolescentes nos pareció demasiado, digamos, chapado a la antigua, que de pronto muy estricto, que muy, bueno, lo que nosotros los jóvenes decimos cuando estamos jóvenes. Pero cuando pasan los años,
y cuando ya nosotros tenemos el trayecto en la vida, nos damos cuenta de que qué afortunados somos nosotros los que nos criamos en un hogar cristiano, en un hogar donde nos dieron buen ejemplo, buena formación. Y yo creo que el valor fundamental es la fe cristiana, porque es la fe en el conocimiento de Dios, porque es lo fundamental, lo otro es secundario. Yo me acuerdo de un detalle muy bonito de mi padre, y es que yo no sé si es que cuando uno está enamorado de la vida familiar y uno quiso tanto a los padres y los veneró y los respetó, pues todo le parece fantástico. Eh, Contrario a lo que estábamos diciendo ahora, de que el enemigo nos engaña, de que esto es lo mejor y lo mejor está en otro lado, en el otro lado. Yo me acuerdo que mi padre y yo íbamos los domingos al pueblo a la Sagrada Eucaristía y todo el mundo salía cuando terminaba la misa y él se quedaba un rato en silencio o rezando pasito o se quedaba en silencio allá en la iglesia y yo me quedaba al lado de él y él no me invitaba. Yo me acuerdo que tan gracioso que él no me invitaba como a rezar un rosario o a hacer una oración, no, nada, él se quedaba ahí un rato y yo al lado de él. Oiga, y ese testimonio a mí nunca jamás se me ha olvidado. Y yo pienso que es un testimonio grandioso. El ejemplo es increíble. Ahora veo yo de dónde sacó él tanta sabiduría y tanta fuerza para afrontar los problemas, las dificultades que se le presentaban, porque él resolvía todo con una calma, con una paz, con una paciencia y somos, somos 8 hijos y pues cada hijo es un problema diferente y él sabía afrontar todo como con una sabiduría y nos daba unos consejos y yo siempre me cuestionaba eso, pero él, ¿dónde aprendió? ¿Cómo sabía esto? Y es una sabiduría infusa que lo da el Espíritu Santo, la frecuencia de los sacramentos. Él se iba todos los primeros viernes al pueblo a la misa a hacer a la devoción del corazón de Jesús. Y eso era algo muy sagrado para él. Eh, bueno, y no faltaba el Santo Rosario en la casa, él rezaba con mi mamá, nos invitaba a todos, pero nosotros no asistíamos al Rosario. La mayoría, pues los otros no se iban a dormir o en fin, no atendían. De pronto era yo la que más lo acompañaba a él y a mi mamá. Pues de ahí que los resultados se veían. Yo era la que más estaba cercana con ellos, la que más los entendía, la que estaba más de acuerdo con los consejos y con las prácticas de las costumbres de ellos. Entonces, yo pienso que esto es fundamental. No es, no es tan indispensable la formación, la educación académica para lo que es la vida y la práctica religiosa, las buenas costumbres, eh, la disciplina en el hogar. Eso es adicional, la formación académica. Sobre todo hoy en día, claro que eso es importante. ¿Quién dice que no? De hecho, pues yo estudié, yo estudié mi profesión, yo soy abogada y yo estudié, pues si no fuera importante no lo hubiera hecho. Pero yo me refiero es a esto de la educación en el hogar, es fundamental. Y cuando viene de padres que tienen un gran temor de Dios y una práctica
en su, en su, en su fe y en las buenas costumbres, porque eso es una tradición, cada uno refleja lo que, lo que vivió en su hogar. Mi padre se ve que venía de un hogar bien constituido y mi madre también, en cuanto a la formación religiosa. Y aunque todos los hijos no seguimos ese camino, pues de todas maneras mm, eso queda en el corazón, esa semilla ahí está y en cualquier momento brota. Eh, Así que yo pienso que hoy en día los padres de familia debemos de tener muy claro que en el colegio, en la escuela, en el colegio, no se aprenden estas cosas, estas cosas de lo que es la fe, la vida eh, en comunidad, la vida de hogar, la caridad, eso se practica es en la casa, en el hogar, en el buen ejemplo. De manera que no debemos de perder de vista que los padres son los primeros formadores de los hijos, los primeros y los últimos, porque es que esto nunca pasa. Hoy en día vemos la descomposición social que estamos viviendo es precisamente por eso, porque los padres, pues ahora no es que se trate de pues, desidia de ellos, que es que no quieran, no, es que la vida corre muy deprisa y ahora todo el mundo anda es con sus trabajos, con su empleo, con sus cosas que tiene que hacer y no les queda tiempo para educar bien a sus hijos. Es lo que decimos, pero yo creo que cuando uno ama realmente a sus hijos, saca el tiempo de donde sea, porque el tiempo es de Dios y, y pues el tiempo es una medida que nosotros los hombres lo creamos, pero Dios es eterno, el tiempo de Dios eh, es infinito y no solamente infinito en el cielo, en, en, en la eternidad, sino desde que nosotros estemos conectados con Él, Él nos da el tiempo para todo y para las cosas buenas con mayor razón. ¿Y qué mayor cosa buena que tiene que un padre de familia que educar bien a sus hijos? Bien en cuanto a la formación cristiana, el respeto a los demás, el respeto por el bien ajeno, eh, eh, ser correcto en su proceder. Eso no se aprende en ningún lado, solamente en el hogar. Y eso no se pierde nunca, nunca se pierde, aunque vengan las malas amistades, aunque vengan los otros grupos, pero está esa semilla que esa persona va a, a estar en un grupo donde no es él que se va a dejar influenciar, sino que él va a influenciar en los demás, pero de una manera positiva. Y esto es grandioso. Yo creo que, yo creo que si meditamos en esta parte, nos vamos los padres de familia a marcar en unas pautas que lleven a la buena formación de los hijos y para ello los vamos a alejar de tantos peligros que hay como hay en las redes sociales. Vamos a estar más pendientes de ellos, como decimos, como decían alguna vez alguna propaganda en la televisión, que decía, ¿sabe usted dónde están sus hijos en estos momentos? Una pregunta parecía muy interesante. Yo no sé de dónde salía, en la televisión salía con esa pregunta. Pues nadie la respondía, obviamente, pero sería muy bueno que nosotros nos cuestionáramos eso. ¿Dónde están? Que con el celular lo vigilamos y ellos nos dicen, sí, estoy en casa haciendo tareas, sí, estoy con fulano y sutano, pero tendría que ver si nosotros sí confiamos en esa palabra
del hijo que nos está diciendo esto, si somos cercanos a sus amistades, si conocemos con nuestra pobre psicología, llegamos a comprender, a entender, a acercarnos a esa clase de amistades que dan a nuestros hijos. Esta semana estaba yo hablando con una compañera y me decía que esos retoños del hijo que se murió en estos días estaban acompañándola a ella en su proceso ahí en la casa, que la estaban acompañando. Y entonces me decía que ellos eran muy juiciosos, que ellas trabajaban y estudiaban, que eran profesionales y aunque eran muy jóvenes, eran profesionales. Le dije yo, bueno, y ellos a qué horas, cómo hacen para trabajar y estudiar y las amistades? No tienen amigos, me dijo. No, ellos no tienen tiempo de estar en fiestas, en reuniones con amigos y con nadie. Y yo ahora comprendo por qué es que trabajan y estudian, por qué son tan juiciosos, porque es que usted habla de ellos como algo grandioso y en realidad lo son, porque si están jóvenes de 20, de 23 años, de 24, ya son profesionales y trabajan y estudian y, y, y tienen buenos valores y principios, y usted se enorgullece de su hijo que se murió y que dejó esos retoños tan fragantes, pues tienen de dónde venir. Y es que eso es lo que estamos hablando, queridos hermanos, de la importancia de sembrar buena semilla en los hogares y de que no nos ufanemos de que nuestro hijo es grandioso y que tengamos ese discernimiento si realmente es un engaño del enemigo o si realmente estamos en lo cierto, como decía un programa por ahí en la televisión, estar en lo cierto, de que no nos estamos engañando, que nuestros hijos realmente tienen esa buena semilla que nosotros queríamos impartirlos. Pidámosle pues al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos dé ese don de discernimiento en el hogar donde tenemos la familia y que estamos dando un buen testimonio de Dios para la gloria de Dios. Amén.